Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro espacio de BUBOC para hablar de autores, de sus libros y de todo aquello que os pueda interesar compartir con nosotros. Tengo el grandísimo placer esta tarde de convocaros a un tema que yo creo que va a ser muy especial. Hablamos de realismo romántico o reivindicación de otra novela romántica. Y hemos traído aquí un elenco muy interesante, empezando por nuestro autor, Fernando García Pañeda, que es escritor, pero autor de Confinados, que es la obra que hoy vamos a presentar. Bienvenido, Fernando. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros. El mío es igual o más grande todavía, incluso, de estar en esta compañía. Muchísimas gracias. Estoy seguro de que lo vamos a disfrutar mucho. También cuento con la magnífica presencia de Cristina Basas, que es crítica, reseñadora literaria y gestora del blog Débora Llibres. Buenas tardes, Cristina. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a esta charla que seguro va a ser muy amena. Fantástico, nosotros estamos encantados. Y por último tenemos a Ángela Lorente, que es escritora, es docente y miembro de la Jane Austen Society. Bienvenida, Ángela. Buenas tardes, gracias. Lo de escritora es un proyecto ahí que, vamos, le tengo muchísimo respeto a esa palabra. Soy autora, realidad, ¿no? Autora y con sueños. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí los tres. Y bueno, vamos a empezar. Yo creo que, como hacemos siempre en nuestras charlas, preguntándole al autor, en este caso protagonista de este evento, que, bueno, pues, que se presente. Fernando, me gustaría que a tus lectores y a los que hoy nos están escuchando nos dediques un poco tu espacio. ¿Quién eres como escritor, Fernando? Bueno, como escritor soy un escritor al que le gusta construir historias hermosas para compartir con los demás, con todo el número posible de personas, y con una particularidad, que es que escribo para intentar evitar la sobredosis de realidad que hay, ¿no? La sobredosis de realidad con que nos inundan los medios de comunicación o el mundo que nos rodea incluso, ¿no? Y en este sentido hay una frase de un escritor muy famoso que decía que él fue educado por caballeros y por damas, por gente honrada, para un mundo que no existía, para un mundo que ni siquiera existía mientras él estaba siendo educado, pero que quizá no existía, no había existido nunca, ¿no? Y precisamente para crear ese mundo, ¿no? Ese mundo que es el que debería existir, es por lo que yo empecé a escribir, ¿no? Para crear un mundo como debería ser y como podría ser, ¿no? Para que esa realidad se pudiera transformar en otra mucho más agradable, mucho más humana, ¿no? Y mucho más hecho a nuestra medida, ¿no? Y en resumen, vamos, es lo que se puede decir, ¿no? Escribir con un estilo elegante, tal y como educa a la gente elegante, escribir con un estilo bonito, fluido, agradable, ¿no? Es decir, hacer un mundo más agradable de lo que vemos en la sobredosis de realidad, ¿no? En la que nos hemos metido. Y bueno, y eso es algo que he hecho desde el primer libro hasta este de hoy, que nos ha traído aquí. O sea que esa es un poco, así es como me gustaría a mí definirme. De lo que estamos muy necesitados, por cierto, ¿eh? Es una... Casi hemos abandonado ese espacio y necesitamos nutrirnos de cosas también bellas, ¿no? Y sensibles. Efectivamente. Seguro que Ángela tiene mucho que decir en este aspecto también, ¿no? Somos dos francotiradoras. ¿Estás preparado, Fernando? Sí, efectivamente. Bueno, pues a mí me gusta. Siempre estoy preparado. Ya lo sé. Bueno, me encantaría que los lectores pudieran conocerte un poquito mejor, ¿no? Un poquito tu bagaje como escritor, los rasgos de tu estilo y qué nos quieres contar en esas hermosas historias. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que, bueno, no solo somos recuerdos ni momentos de vida,
somos en gran medida también, en gran parte, nuestras lecturas, las lecturas que nos acompañan desde siempre y hasta que nuestra propia historia ponga un punto y final. Entonces, yo sé que a ti te gusta muchísimo, entre otros muchos, Austen, Baroja y Zweig. ¿Nos puedes contar qué rasgos, qué huellas han dejado estos grandes de la literatura en tus historias? Bueno, está clarísimo, ¿no? A través de Baroja es como yo ingresé en la literatura, ¿no? A mí siempre dicen qué libro te marcó, qué autor te marcó en tu juventud y demás. Yo cuando, estando en el famoso BUP, en el bachillerato de antes, estudiamos en el colegio El Árbol de la Ciencia, de Pío Baroja, aquello fue una especie de tsunami que al principio parecía que era una cosa normal y corriente, pero me atrapó de tal manera que a través de ahí ingresé en el mundo de la literatura a lo bestia, ¿no? Hasta entonces, pues mis lecturas eran más o menos, bueno, un poco más ligeras y demás, y a partir de ahí dije, aquí hay un mundo que me quiero lanzar de lleno, ¿no? Y al final, bueno, y cuando empecé a escribir haciendo una especie de barogiana, ¿no? Mi primera novela es prácticamente un ejercicio de estilo barogiano, ¿no? Por otro lado, Zweig, con su mundo tan amplio, era una persona muy versátil que tocaba todos los palos. Escribe desde una biografía de María Antonieta hasta 24 horas en la vida de una mujer, pasando por ensayos como Momentos estelares de la humanidad. En fin, tenía un mundo, tenía un universo, ¿no? en su cabeza y lo plasmó de una manera genial, ¿no? Y eso es algo que a mí también me ha atrapado, es decir, el querer tocar muchísimos palos, el querer entrar en muchas facetas del mundo, ¿no? Y bueno, y Austen, en su estilo, en su modo de vida, en esa elegancia emocional que manifiesta, ¿no? Diciendo que la virtud es superior al ingenio y traerá la risa de su parte. Una persona divertida, pero con una cabeza fenomenal. Pues entre esos tres son los que más destaco yo, que son los que más me han influido en mi carrera, ¿no? Y yo creo que en mis escritos se ven claramente. Sí, se ven claramente. También quería decirte otra cosita. A ver, yo como lectora no me suelo dejar atrapar por la primera página. A mí me gusta darle oxígeno a las historias, que se vayan dibujando los personajes, que por supuesto se establezcan esas relaciones que en vuestro mundo ficticio habéis diseñado y por tanto no tengo prisa. Yo creo que es la única parte de mi vida en donde no tengo prisa, es en la lectura. Entonces, he podido observar, yo que he leído gran parte de tus novelas, que los perfiles que dibujas femeninos pues están presentadas al lector de formas diferentes, en frascos preciosos, pero conservan el mismo perfume, son la misma esencia. Y los personajes masculinos exactamente igual. Me gustaría saber qué se aportan las unas a los otros o los otros a las unas. Bueno, me ha encantado me ha encantado ese resumen. Los personajes femeninos son siempre muchísimo más ricos, mucho más interesantes, mucho más versátiles, ¿no? Pero en mi caso son siempre caracteres fuertes, caracteres indomables, ¿no? Con una ternura interior. Eso me ha aportado mucho a Austen, precisamente, ¿no? Que sus principales heroínas son, bueno, son una especie de roca por fuera y, bueno, y un corazón súper tierno por dentro, ¿no? Que eso en tus protagonistas femeninas están en todas. O sea, yo veo mucho a Austen ahí, en ese sentido. Sí. Y claro, empiezas a pensar qué tipo de hombre puede encajar en una relación con mujeres así. Entonces, claro. Bueno, pues son hombres que, bueno, que se quedan siempre admirados, pasmados por lo que ven, ¿no? Son hombres que saben ver y escuchar. Efectivamente. Básicamente. Cortados a la medida, un poco, ¿no? Bastante. Saben ver y escuchar. Entonces saben esas ver, lobas solitarias. Saben ver la belleza que hay dentro y escuchar todo lo que tienen que decir, porque siempre tienen mucho que decir, ¿no? Son personas inteligentes, personas con mundo, son personas bueno, que sufren, que aman, que
bueno, que tienen un elenco de emociones impresionante. Entonces, tiene que haber alguien que las sepa ver y escuchar. Y eso es lo que intento yo crear con los personajes masculinos. ¿Y hasta qué punto, Fernando, la elegancia tiene importancia en tus novelas? Porque es una palabra que para ti me parece que es muy importante en todos los sentidos, en la vida misma, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta qué punto trasladas la elegancia a tus personajes y a tus obras? Uh-huh. La elegancia interior, ¿no? La elegancia no es, por supuesto, vamos a aclararlo por si acaso, ¿no? Que no solo el vestir bien y el ser elegante en tus gestos modales, es ser elegante en tus sentimientos, ser elegante en tu actitud con los demás, ¿no? Ser elegante en tu cuadro de valores, de cuidar al otro, de preocuparte por los demás, y ser elegante también en la sencillez de gustos, en la sencillez en el saber disfrutar los pequeños detalles de la vida, ¿no? Saber disfrutarlos y compartirlos. Y bueno, y mostrarlos incluso a los demás, ya, eso ya es para redondear, ¿no? Y ahí es donde yo ubico la elegancia, ¿no? Por eso decía también, cuando estás escuchando a una persona que tiene cosas interesantes que decir, que dice cosas agradables, que dice cosas profundas, ¿no? Ese acto sin más, por ejemplo, es un acto que me parece sublime. Y escucharlo y asumirlo y compartirlo. ¿Y qué perfil de lectoras dirías tú que encajan en tus novelas? ¿Quiénes son las afortunadas que van a intentar descubrirte? Que es un poco la reflexión de todas tus novelas, ¿no? El saber reconocerse. ¿Quién te va a reconocer? ¿Qué perfil de persona? Quizá la hayas dibujado ya en tus novelas, pero entonces como un poco, en fin, el listón está bastante alto. Yo quiero dirigirme a lectoras y lectores activos que participen en la novela, ¿no? Una novela no es una papilla mascadita que te dan, ¿no? Como la papilla que damos a los bebés, que es de tragar y tal, y sin más, terminas con el plato y se acabó. No, es una cosa en la que tú tienes que participar, tú tienes que ver cómo son los personajes, porque yo lo que hago es, yo les pongo a funcionar y dicen cosas y hacen cosas. No les describo, no digo cómo son. Entonces, tú tienes que entrar y verlo, ¿no? Tienes que participar en esa novela. Tienes que imaginártelos, porque muchas veces ni siquiera describo, a veces ni siquiera he dado nombres, ¿no? a los personajes. Por lo tanto, el lector es el que tiene que complementar eso, ¿no? O si está en una ciudad, yo doy unas pinceladas y el lector se sitúa en esa ciudad o donde se estén moviendo en ese momento, ¿no? Eso por un lado. Y luego, lectores con sentido del humor. Con sentido del humor elegante, es decir, un sentido del humor que sepan captar la ironía, los pequeños detalles, no es el humor de carcajada, ¿no? Sino el humor de sonrisa, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en esta misma novela, me gustaría que los lectores estuvieran con una sonrisa permanente en la boca, ¿no? Cuando vemos una comedia romántica clásica de esas bonitas en el cine o en la tele, que si te vieran, te verías que estás con una sonrisa, ¿no? Contemplando la pantalla, pero a mí me gustaría que estuvieran con una sonrisa leyendo el libro. Yo, Fernando, leyendo esta última novela tuya de Confinados, me chocó mucho un tema que era que el título de entrada me transmitió como que sería una novela triste, situada en un periodo muy oscuro, ¿no? de todo el mundo, ¿no? Porque estábamos todos confinados. Entonces, cuando empecé a leerla, me di cuenta que era una novela súper optimista, con personajes muy alegres, muy distendidos, con unos diálogos sobre todo, con un humor muy elegante también, ¿no? ¿Por qué pusiste un título tan como que de entrada te da como un mal rollo, ¿no? Un poco de Confinados. Y después, cuando lees eso, te quedas con una sonrisa, terminas el libro y dices, wow, pero qué buen rollo, ¿no? ¿Por qué esa contradicción del título con la historia de la novela? Sí, bueno, el título también es ambivalente, ¿no? Es Confinados, pero yo también separo las sílabas, confinados, ¿no? Que hace una referencia a las dos personas que son las que llevan el peso de la novela. Y esto lo que es un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía contra esta situación que nos toca vivir, contra esta situación tan oscura y tan triste, ¿no? Y tan pesimista, ¿no? Tan
tan dada al pesimismo. Es un acto por el que no. Yo creo que antes hablaba del sentido del humor que buscaba en mis lectores y es eso, ¿no? Es decir, el sentido del humor es un arma que tenemos muy poderosa si la sabemos usar contra las situaciones tristes, contra las desgracias, contra un antídoto contra el pesimismo, ¿no? Que al final es contra las depresiones. Entonces, bueno, ya que estábamos entrando en esa situación, que es cuando empecé a escribir la novela, cuando se decretó el confinamiento total de todos nosotros, la situación era me sentía tan mal en ese sentido. Dije, no, vamos a hacer un acto de protesta, de rebeldía, no contra las medidas que se adoptaban, sino contra las circunstancias, ¿no?, que nos han tocado vivir. Una especie de guerra, ¿no? Como el que vive en medio de una guerra tiene que buscar métodos para sobrevivir, no solo física, sino anímicamente, ¿no? Entonces, quería dar esas dosis de optimismo y de alegría. ¿Y tú crees, Fernando, que quizás durante el confinamiento que sufrimos no unos cuantos, sino millones de personas, haya existido quizás un Jorge y una Cris, ¿no?, que son los protagonistas de tu novela, que realmente hayan vivido esta historia que tú has inventado, pero quizás ha pasado realmente, ¿no?, con tantas personas? Alguien se ha encontrado en un bloque de pisos, dos vecinos que se han encontrado y se han conocido y han vivido una historia pues bonita, mágica, muy dulce, ¿no? ¿Quizás ha pasado realmente lo que tú has inventado en tu mente? Sí, bueno, yo no sé si habrá ocurrido, si habrá habido casos reales concretamente, ¿no? Pero esto es un poco lo que enlazaba, ¿no?, con el principio. Es decir, a mí me gustaría, y en un mundo ideal, pues se podrían producir este tipo de situaciones perfectamente, ¿no? Las personas, bueno, que como ocurre muchas veces en los bloques de vecinos, pues que hola, hola, adiós, adiós, y no cruzar más palabras, y a veces ni eso siquiera, bueno, pues que en un momento dado esa situación les obligará a conocerse, ¿no?, y a reconocerse. Pues yo he notado una cosilla ahí, un giro ahí con respecto a las novelas anteriores que eran, no sé, pues blancas, ¿no? Siguen siendo con un lenguaje muy cuidado y muy elegante, pero de repente Jorge se pone el antifaz y, ¿no?, y se lanza al lado oscuro de la fuerza. ¿Esto, criterios a qué responden? ¿Son criterios de mercado? ¿Es para captar a, no sé, lectores distintos a los que estás acostumbrado, ¿no?, de recibir tus novelas o actualizarte o yo qué sé, o que lo exigía el guión? No sé, cuéntanos. Me ha llamado la atención. Bueno, claro, es una situación muy especial también, ¿no?, muy diferente a otras novelas, en cuanto a que, bueno, están encerrados en un piso, o bueno, cada uno si acaso en su piso, ¿no? Entonces, bueno, esa situación continua, de ese contacto continuo en un momento dado, bueno, pues puede llevar a esas situaciones que mencionas, ¿no? Y que bueno, no aparecen quizá tan abiertamente en otras novelas, ¿no? De todas formas, bueno, es también, como dices, bueno, en un momento dado, también supone explorar caminos que, no sé, que pueden llevar bueno, a otro tipo de lectores, como dices tú, lectoras, en fin. Pero bueno, yo creo que ¿Y a qué te refieres con eso de nuevo realismo romántico? ¿En qué se diferencia tu novela de, digamos, de lo que hoy consideramos novela romántica? ¿En qué te acercas y en qué te alejas? Uy, bueno, ¿qué consideramos hoy novela romántica? Es lo que abunda, ¿no? Vamos a ver, en ese sentido, sí que es cierto que hay por ahí un movimiento que se llama novela romántica, que bueno, que es lo que decía antes, que es un poco reiterativo, está lleno de estereotipos, está lleno de figuras completamente irreales, ¿no? Y que, bueno, no sé, es perfectamente respetable. Hay mucha gente que le gusta ese tipo de novelas y demás, ¿no? Pero eso se aleja del romanticismo clásico, no del romanticismo decimonónico, sino de lo que llamamos romanticismo en el siglo XX, ¿no? Que era una situación más, bueno, con dosis de realidad, con personajes de carne y hueso, ¿no? Pero que en un momento dado, bueno, pues se ven inmersos en una relación o en una situación en la que, bueno,
surgen esas chispas de lo que llamamos romanticismo. Romanticismo en el sentido de, bueno, por un lado, la elegancia, a lo que hablábamos, la elegancia en sus actitudes, en su comportamiento. Como decía también, personas de carne y hueso, es decir, no son de esas mujeres espectaculares, ¿no? Con esas medidas clásicas y hombres, pues eso, con el torso musculado y demás. No, personas no sé, como las que nos encontramos, ¿no? En nuestro bloque de viviendas o en la calle. Entonces, esas personas son las que en un momento dado quiero yo situar en ese mundo idealizado, ¿no? En ese mundo que debería ser real y que podría ser real, pero que, bueno, que por desgracia, pues no es algo frecuente, ¿no? ¿Y eso no es un intento, Fernando, de trasladar una época pasada en la actualidad? O sea, el romanticismo más antiguo, como se entendía de cortejar a una persona durante mucho tiempo, que ahora parece ser que no, que se ha perdido un poco, ¿no? Que es más parejas de usar y tirar, quizás. No es un intento de llenar el vacío que existe ahora de este tema, ¿no? Que ya no existe, que ya no se papa en la calle. Bueno, me da igual si es volver un poco a situaciones anteriores. Es lo que decía al principio, ¿no? Es un mundo que quizá no ha existido nunca o que ya no existía. Pero bueno, a mí me parece que es un cuadro de valores, es un cuadro de actitudes, un cuadro de emociones que yo creo que deberían ser vigentes a lo largo de los siglos, por los siglos de los siglos, ¿no? Siempre. Antes mencionábamos a Austen. Hay millones de personas en el mundo que leen a Austen y se emocionan todavía. Y la mujer se murió hace más de 200 años. Algo hay, ¿no? Algo hay en ese sentido. Quiero decir, hay cosas que yo creo que son válidas en el tiempo y en el espacio, que son válidas en cualquier época y en cualquier situación, en cualquier civilización, ¿no? Y es lo que yo quiero reflejar, cosas que sean válidas universalmente. Y en la música, Fernando, háblanos de la música. ¿Qué importancia tiene en tu obra? Porque parece a veces que cuando lees tus libros, la música es como parte de la historia, ¿no? Que te está explicando algo cada canción. ¿Por qué esta importancia en las canciones, en tus obras? Bueno, es que muy poco por detrás de la literatura está la música, ¿no? En mi vida. Entonces, es una cosa que me surge de manera natural, ¿no? Cuando escribo, los personajes, en su inmensa mayoría, en prácticamente casi todas las obras, hay música alrededor de ellos, ¿no? La música yo creo que es un poco el lado, aunque no lo parezca, es un poco el arte más salvaje que hay, el arte más instintivo y primitivo, ¿no? La música, cuando hablamos, ¿no? El hecho de comunicarnos a las personas es una especie de música, ¿no? La voz, ¿no? Es una especie de música, la voz humana. Y siempre está muy presente porque yo creo que es parte de ese cuadro también inmutable de valores, ¿no? Porque aparecen músicas de distintas épocas, desde el barroco hasta música actual, ¿no? Según las novelas, bueno, aunque sean novelas que estén situadas en la actualidad, aparece esa música barroca o esa música neoclásica de Mozart o, bueno, en fin. Es muy importante como ambiente en el que los personajes se mueven. Se mueven desde el simple hecho físico, por ejemplo, de bailar, ¿no? Que también aparecen en varias de mis novelas personajes bailando, o hasta el hecho de que esa música que está sonando de fondo está muy relacionada con la situación que están viviendo en ese momento. Es que parece que la música nos está contando una parte de la historia en el fondo cuando lees tus libros. Sí. Es como una especie de decorado fundamental, ¿no? Dentro de... Y el cine también, ¿no? El cine, claro, también. El cine, bueno, el cine no en cuanto al desarrollo, porque hay novelas, por ejemplo, hoy en día que se estilan mucho, que parecen como guiones cinematográficos y, bueno, que
yo creo que están incluso hasta escritas pensando en un posterior traslado a la pantalla. No, el cine en cuanto a la forma de encuadrar, de fijarse en los detalles, ¿no? Que son importantes. Bueno, pues, por ejemplo, uno toma ejemplos como Ford, como Hitchcock o como Woody Allen, ¿no? Que su forma de encuadrar las determinadas escenas, muchas veces el espectador no se da cuenta, pero es determinante, ¿no? O sea, él te está llevando por donde quieres, ¿no? Como Austen, cuando coge sus personajes y le lleva al lector hacia ese personaje, bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, en una película de Woody Allen, que hay personajes que están moviéndose, de repente los personajes salen de la pantalla, pero la cámara sigue fija, por ejemplo, en la entrada de una habitación o en una puerta, ¿no? Pero tú oyes a los personajes hablar. Y luego los personajes vuelven a la pantalla y demás. Es decir, la forma de encuadrar determinadas escenas es en muchos casos cinematográfica, pero no en el sentido de, bueno, que parece que estás viendo una película, sino en el sentido de encuadrar las escenas. Exacto. Bueno, pues yo me gustaría darte las gracias como lectora por habernos dejado, a los que hemos tenido el placer de seguirte desde hace tiempo, pasear por la Venecia de tus obras. No te me dejes arriba, porque la humildad yo sé que es una de las virtudes que tú cultivas y que me gustaría que siguieras cultivando, no solamente en los escritores, sino en la vida, ¿no? En la vida no ficcionada. Entonces, yo creo que están aderezadas con melancolía, con esas 6 gotitas de limón que has escrito en alguna de tus novelas, que le da esa chispa fundamental para crear esa atmósfera. Hermosas melodías, como acaba de decir Cristina, encuadres de cámara, como acabas tú también de mencionar, elegantes, cuidadas y tejidas sobre todo con inteligencia emocional. Yo me quedé atrapada la primera vez con el personaje de Julia, de tu Julia, que no sé si será a lo mejor poco conocido, ¿no? Ya hace tiempo que salió publicado. Esa ternura dañada, ¿no? Ese alma solitaria, sostén emocional de tantos, y qué poco, ¿no? Qué pocos la sostienen o qué pocos la saben ver. Y cómo tejiste esa historia, y precisamente, por lo que hemos hablado en el principio de la conversación, cortaste el patrón justo masculino que supo verla y que supo darle ese sostén emocional que merecía ese personaje tan profundo como describiste a Julia. En el caso de Sueño y Azar, con el que ganaste el premio Alhóndiga, es una novelita corta pero tan intensa que he tenido el placer de releerla. Y bueno, pues está basada en 2 patentes de corso de Reverte, la niña del pelo corto, enrocada en sus lecturas, aislada en el patio, y ese niño del tren, ¿no? Como lo que estabas mencionando ahora, con esa dignidad posada, esos valores que parece que la sociedad da un poco ¿no? Echa la mirada hacia atrás, hacia un lado. Sí. Yo pienso que son fundamentales para sanar precisamente la enfermedad de esta sociedad, ¿no? Entonces tú los haces, los cruzas en distintos momentos, en distintas etapas, en distintas circunstancias, y les dibujas un puente. Ese puente que todos deberíamos de cruzar o tener la oportunidad de cruzarlo una sola vez. Es decir, de que, en fin, pensar si esos sueños han sido una herramienta del destino que nos la sitúa enfrente para darnos lo que al final la vida, ¿no? Nos merecemos, ese romance, ese amor, ese saberse ver de verdad, o es algo azaroso. De todas formas, yo ahí en Sueño y Azar, la única peguilla que tengo es que tú eres muy propenso a los finales estos así abiertos. Y también me gustaría preguntarte por eso. Finales abiertos, finales cerrados, ¿por qué eres tan propenso a finales abiertos? Pues precisamente por eso, porque busco la complicidad del lector, que el lector cierre la historia como quiera. Yo suelo dejarlos abiertos. Bueno, mira, precisamente en Confinados yo creo que es la única historia que queda más o menos cerrada. Más cerrada. Pero en todas las demás novelas el final queda abierto. Exacto, jornada de puertas abiertas al lector. Jornada. Efectivamente.
Mira, Exacto. nunca mejor dicho, ¿no? Para que todo el mundo quiera, busque ahí ese final. Yo doy pistas, ¿no? Para esos finales. Son abiertos, pero bueno, pero se deja la puerta abierta y se ve claramente por dónde puedes ir, ¿no? Pero precisamente es uno de los elementos activos que yo busco en los lectores, ¿no? Dejo como invocado el final y luego ellos que lo cierren como quieran, que se imaginen ese final, que lo sueñen ¿no? O que lo completen, e incluso hasta por Pues a mí me escrito. encantaron esos dos personajes, esos dos protagonistas de Sueña y Azar, porque yo pienso que si alguien merece ser salvado en este, en fin, despropósito de mundo maravilloso y despropósito de mundo, es precisamente el perfil de esos personajes. Es sin duda los trans mejores como sociedad. Y disfruté muchísimo esa lectura. Otra de mis favoritas es Agonía y Esperanza. Bueno, ahí me toca un poco la fibra porque yo pienso, vamos, desde mi opinión personal, que más que una versión actualizada, lo que pretendiste, pienso, hacer es un homenaje a una de tus escritoras favoritas. Yo que no soy muy de secuelas, ni de precuelas, ni de versiones actualizadas, pude ver a Austen en ese Agonía y Esperanza. Persuasión es una de mis novelas favoritas, además. Y te resultó muy complicado, ¿verdad? Yo veo un trabajo bastante temerario y luego alejado de lo que hoy actualmente se encuentra en torno al mundo de Austen, ¿no? Que ha surgido después, esas, como digo, secuelas, precuelas o versiones actualizadas. Tú hiciste ahí un ejercicio de contención por respeto, pienso, a la esencia de la escritora, a esa brillantez en los diálogos, a ese situar a las mujeres frente al mundo, ese desmigar las relaciones personales, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre padres, hijos, hermanos, hermanas. ¿eh? ¿Cómo te resultó a ti, en fin, enfrentarte a ese trabajo? Bueno, lo has definido muy bien, eso es una temeridad que se me ocurrió, porque yo soy muy de Pero temeridades. muy bien resuelta, por cierto. Yo aconsejo a todos los amigos que nos están escuchando que les guste Austen, que lean Persuasión y que luego lean Agonía y Esperanza para valorar de verdad el Ese es el enorme orden esfuerzo y correcto. trabajo de calidad que tiene Ese es el este orden tema. correcto. Es una temeridad, ¿no? Y precisamente, bueno, a mí me gustan mucho las contraposiciones, ¿no? Los oxímoron que se dicen de cosas que teóricamente son contrapuestas, pero que no lo son realmente, ¿no? Que se pueden combinar perfectamente. Dentro de una persona, dentro de una situación, ¿no? Eso, el hecho de la contención, o sea, tú lees a Austen, por ejemplo, tú eres ese personaje de la protagonista de Persuasión y es una persona absolutamente contenida en un momento, contenida hasta casi la enfermedad, ¿no? Eso es muy Sin embargo, británico, ¿no, Fernando? ¿cuál? Eso es muy británico, ¿no? Lo de la Muy británico. contención. Pero dentro es, efectivamente, ¿no? Si hay alguien británico, desde luego, entre las escritoras que conocemos es Austen, ¿no? A su pesar o a su favor, me da igual. Pero dentro de esa contención máxima, o sea, hay un fuego otoñal, hay un fuego vivísimo, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría también captar, ¿no? En un momento dado con ciertos personajes. Mis personajes son muy contenidos también en cuanto a sus formas, ¿no? Sí. Pero dentro hay una caldera, una olla a presión que les está impeliendo hacia adelante, ¿no? Al final de lo que les mueve es su motor, ¿no? Porque la contención no es un motor de nada, sino simplemente es un encauzar esas emociones. Y bueno, lo mismo que hablamos hoy de realismo romántico, ¿no? Parece que es una especie de contradicción. El realismo entendemos que es una cosa, que el realismo, la realidad dura, tal. El romanticismo se supone que es una cosa idealizada, ideal, utópica. Sin embargo, yo creo que se pueden combinar perfectamente, ¿no? Se puede introducir ese romanticismo en la realidad que nos rodea. Y bueno, y eso es una de las cosas que se reflejan muy especialmente en Agonía y Esperanza, por ejemplo, ¿no? En general en todas las novelas, pero en esa máxima, porque era un homenaje, la publiqué en 2017, que era el bicentenario de la publicación de Persuasión, entonces, bueno, dije, qué mejor ocasión, ¿no? Era una cosa que me rondaba la cabeza y dije, bueno, pues a por ello. Pero claro, con unas orejeras
por delante, porque si te paras a pensar lo que estás haciendo, lo dejas, o sea, inmediatamente. Exacto. Ahora, bueno, el refocile que fue el meterte en un mundo austeniano en plena creación, bueno, pues eso no tiene igual. Pero Fernando, Y eres escritor todoterreno porque es que has tocado varios géneros, ¿no? ¿Te atreves con todo? Sí. yo quería introducirlo precisamente al hilo de lo que ha dicho Cristina. En Gentes del Club muestras otra versión que a lo mejor los lectores no conocen, ¿no? Y es esa que decía también Isabel, de sentido del humor británico. Esa ironía que es tan difícil de codificar y decodificar, parece ser, por esta sociedad, y que yo creo que es una herramienta de la inteligencia, es un instrumento perfecto, ¿no? Entonces, fue un conjunto ahí de relatos, por lo que dice Cristina, ¿no? Que es un poco, tocas todos los palos, incluidos uno de los rasgos que definen a Austen, que es precisamente tan complicado, que es la ironía, ¿no? ¿Qué supuso a ti? ¿Fueron unos relatos así cortos? ¿Cómo llegaste a publicar esto? A ver, ¿por qué? Bueno, ¿Por qué giraste así de esa forma? Bueno, la realidad es mucho más prosaica que no eran relatos que tenía construidos en su mayoría, que había publicado en publicaciones distintas, en revistas culturales, en un periódico de aquí, y bueno, completé con 2 o 3 más, y era porque no encontraba nadie que me publicara Sueño y Azar. Me tiré años, claro, es una obra muy cortita que es de muy difícil encaje, ¿no? en editoriales. Y bueno, pues mientras me desesperaba intentando publicar esa obra, bueno, pues dije, voy a hacer una especie de ejercicio de entrar un poco de aire, ¿no? Porque si no me estaba ahí acogotando con ese problema, ¿no? Voy a hacer un ejercicio, un divertimento, ¿no? Que es reunir estos relatos, darles un tono unificado y, bueno, y lanzarlos a publicar. Y, bueno, esa es la idea, ¿no? Y, bueno, y ahí está la influencia también de los humoristas británicos, de Bauhaus, sobre todo. Y, bueno, pues la verdad es que eso es, ¿no? Es buscar también esa sonrisa, esa complicidad con el lector en ese sentido del humor. Y Y eso, todos tus nombres, ¿qué ha supuesto para ti? Con todos tus nombres ganaste el premio Caligrama. ¿No? Ese laberinto de espejos, otra vez vuelves a girar, te metes en una historia de espías, siempre subyace, ¿no? Esa historia total en el personaje femenino, en Monique de Vichy, esa pequeña mujer físicamente, pero enorme en virtudes, en valentía y en ingenio y en inteligencia. ¿Qué supuso para ti todos tus nombres, Fernando? Bueno, supuso, como bien dices, por un lado una ruptura con cosas que venía haciendo anteriormente, que eran obras más intimistas y más austenianas en ese sentido. Y bueno, aquí hay un elemento ya de acción, de intriga, de suspense, ¿no? Muy también cinematográfico, ¿no? Con homenajes incluso concretos a películas clásicas, ¿no? Como digo yo, es una especie de película, una película, es una especie de novela en blanco y negro, ¿no? Sí. Yo la definía así, ¿no? Porque es el aire, el ambiente es muy opresivo, en plena posguerra española, con la Segunda Guerra Mundial todavía en funcionamiento en Europa y en España batiéndose también los mismos contendientes por Lovaginii, pero de una forma brutal también. O sea, es un ambiente muy lóbrego, muy duro, ¿no? Efectivamente. Y sin embargo, bueno, pues ahí lo que introduje fue también personajes con unos valores íntegros, inmutables, que son los que les sostienen, ¿no? Como digo, no solo físicamente, sino emocionalmente en medio de ese desastre. Y bueno, y aplicando también los mismos patrones que suelo utilizar en las demás novelas, ¿no? En cuanto a los personajes principales. Y bueno, ahí lo que pasa es que se ven inmersos en un mundo mucho más amplio que el de otras novelas como Sueño y Azar o Agonía y Esperanza. Pero bueno, llegamos a Confinados, que se presenta hoy oficialmente, ¿no? Ante los lectores. Yo simplemente finalizar mi intervención, bueno, pues con una frase de Chris, ¿no? ¿Dónde has estado todo este tiempo?
Y bueno, pues son dos personajes muy divertidos. La verdad que están muy bien construidos. Es el tipo de perfil, como vuelvo a insistir, de mujer que has venido defendiendo en todas tus historias, con ese peso y con un tono de humor divertido, de comedia, que no, como dice Cristina, no tiene nada que ver con el título. De hecho, lo has explicado muy bien, ¿no? Es con fin a dos. Y bueno, pues con un hilo de conexión creo que fundamental en todas tus novelas. Yo me quedo con esa reflexión, ¿no? Qué importante es saber reconocerse en las historias, ¿no? Que tienen que ver el amor. Si fuera tan fácil, pues en fin, a lo mejor no seríamos tan adictos a novelas románticas, pienso yo. Y nada, agradecerte que me hayas invitado. Estoy encantada de haber estado aquí. Y nada, te deseo mucho éxito y sobre todo que sepan reconocerte como escritor, que sepan valorar tus rasgos, tu estilo y que no los cambies ni por los filtros, que a veces que más que filtros son como murallas chinas, que parece que están además contaminados, ¿no? Bueno, está aquí Isabel, pero voy a decir, en fin, lo que pienso. Que, bueno, pues están contaminados por el mercado, ¿no? Por el rumbo de esta sociedad. ¿Qué demanda la sociedad? Pues según la sociedad, claro. Así tendremos lo que nos llega, ¿no? O lo que va a tener más dinerito o menos dinerito, ¿no? Entonces yo te pido, es un pequeño pacto entre lectora y escritor, que, bueno, como tú dices, te pongas esas orejeras y sigas conservando ese estilo, porque hay una burbuja de lectores que les gusta precisamente esas historias tejidas con lenguaje emocional, sensibles, cultas, elegantes, en fin, pues eso, que sigas como eres. Oh, impagable. Totalmente de acuerdo contigo, Ángela. Una cosita, yo pregunto como lectora que soy, ¿vale? Cuando queremos escoger una lectura nueva, tenemos muchos inputs, ¿no? Podemos ir a una librería donde tenemos cientos de libros para escoger, o en internet también, que es un mundo que existe, que hay miles de libros, o redes sociales donde hay mucha promoción de escritores y libros, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir que nos tentara para querer leerte a ti, justamente entre tantos y tantos lectores y libros que existen en el mundo, ¿no? ¿Por qué tendríamos que escogerte a ti, justamente? Bueno, ¿Qué nos hace de diferente a otros escritores o escritoras? Sí. Bueno, eso depende también de lo que vayas buscando en un libro o en una novela, ¿no? Concretamente. Si lo que vas buscando son personajes reales, de carne y hueso, que estén definidos solamente en parte y que tú quieras terminar de definirlos, si quieres una historia que sea emocionalmente agradable, y sobre todo también que esté escrita con un estilo como deberíamos escribir en general, ¿no? En literatura, con un estilo elegante, un estilo culto, cuidando las palabras, ¿no? Que no cursi, Fernando, que no cursi, que tú a veces eres escritor cursi. Para nada. Ahí, escritor cursi, no. Ya se lo comenté yo. Digo, Sí. Esto no te cuadra, no te Pero cuadra. eso es para que nos entiendan, en general, que sepan lo que van a encontrar. Que van a encontrar, es que más de una vez me han dicho, ¿no? Este lenguaje, estas cosas, ¿no? Digo, no, nada que ver con la cursilería. Sí. Nada que ver. Bueno, pues es eso, ¿no? Yo a ese tipo de personas, ese tipo de lectores y lectoras que busquen eso en una novela, entonces les diría, pues mira, búscame, ¿no? Porque ahí vas a encontrar eso. No soy el único, ¿no? Pero bueno, si quieres encontrar eso, pues ahí lo tienes, ¿no? Si vas buscando un ilusionista que te esté engañando, que te esté contando un montón de mentiras, pero con el fin de que la historia sea hermosa, pues eso es lo que ofrezco. Seguro que tienes algo entre manos, porque tú eres, en fin, que ya tienes ahí tu bagaje. Cuéntanos, ¿algún proyecto así a corto plazo o hay algo que ronda por tu cabeza? Pues mira, es otro golpe de timón completamente dispar de todo esto, ¿no? Me voy al siglo XVIII. Hola. Al reinado de Luis XVI y en vísperas de la primera revolución francesa, con una pintora. Ahí
hay un personaje, casi más que dos personajes, hay también dos personajes, pero sobre todo hay uno, que es una pintora francesa, real, es un personaje real que existió y bueno, y que la novela nos la narra en primera persona. Hasta ahí puedo leer. Sabía yo. Nos has tentado, Fernando. Fernando, no es un proyecto, está terminada ya, ¿eh? Está terminada ya. Bueno. Nada, ya nos ha puesto la miel en los labios, así que estaremos pendientes, estaremos pendientes. Pero, Fernando, volviendo a Confinados, porque mi pregunta sería, ¿ya hay rasgos que te diferencian en esta novela respecto a todas las anteriores? Por lo que han comentado ya Cristina y también Ángela. ¿Esto significa un paso adelante para un cambio? Es decir, ¿has venido para quedarte? ¿Esto ha venido para quedarse? ¿Hay cambios que ya no van a volver atrás? Esta sería mi pregunta, porque creo que has roto ahí un poco esa evolución que hasta este momento llegabas, porque tenías thriller histórico, novela histórica, comedia romántica, romántica intimista, y de repente llegamos a Confinados y nos has sorprendido con una novela que es romántica, pero con mucho humor, ¿no? Con ese toque de humor. ¿Esto ha llegado para quedarse? ¿Es un paso adelante? En cierto modo, sí, ¿no? Bueno, la verdad es que el humor ha estado presente prácticamente en casi todas mis obras, ¿no? Excepto en la última, en la anterior, en Todos tus nombres, que la verdad es que el ambiente, como antes he comentado, no daba mucho lugar al humor, aunque también hay toques, ¿no? De sentido del humor. Sí, es decir, es una especie de paso adelante, ¿no? Adentrarme dentro de este mundo más romántico, ya decididamente, ¿no? Pero bueno, con esa perspectiva que le quiero dar, ¿no? O sea, que tú veas ese personaje que es de carne y hueso, que no es un prototipo, sino que es sencillamente una persona como nosotros, como las 4 personas que estamos aquí y las tantas que estén viéndonos ahora, somos los mismos, ¿no? Solo que puestos dentro de una novela y dotados con esas armas de supervivencia y de evolución, ¿no? Con ese sentido del humor, con esas emociones a flor de piel o cuando tienen que contenerse contenidas, ¿no? Con esos valores de preocuparse por el otro, de cuidar al otro, rompiendo el egoísmo natural que llevamos dentro, ¿no? Ahí sí que he dado un paso adelante, ¿no? Y mostrando un poco reacciones incluso más descarnadas, no menos idealizadas. Sí, y de hecho, bueno, como digo, ese nuevo proyecto que tengo también tiene ese toque, ¿no? Aunque, por ejemplo, el ambiente sea completamente distinto, ¿no? Nos vamos siglos atrás en la historia y demás, tiene también estas pinceladas, ¿no? Ese toque de ironía, de esa elegancia emocional que mantienen, ese realismo romántico del que hablábamos, ¿no? Es decir, que tú ves una historia que puede ser perfectamente real, ¿no? Y que tú quieres que sea real, ¿eh? que quieres hacerla real. Y ahí está, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención esta última novela de Confinados, que hay un momento en todos los 2 personajes principales que se oye la voz de la conciencia de ellos. O sea, hay todo un argumento, una historia que va corriendo con un diálogo, pero de vez en cuando salta la conciencia allí detrás de la oreja que les va machacando, ¿no? Y esto es no sé si de humor o de realismo, pero es que es muy divertido, porque ves que el personaje piensa una cosa, la expresa y su conciencia le dice, no, que tú estás pensando lo contrario, ¿no? Y este punto es como muy humorístico y muy divertido, porque ves que realmente las personas a veces pensamos una cosa, decimos una cosa, y en el fondo estamos pensando otra cosa, ¿no? Sabes que en realidad tú sientes algo diferente, ¿no? Y esto es muy divertido de esta novela. La verdad es que me ha gustado mucho estos puntos de conciencia que te van machacando, ¿no? Como de Woody Allen, ¿no? Está la conciencia hablando y no sabes con quién está hablando en algunos momentos, ¿no? Está hablando consigo mismo, fuera,
Tiene un toque de verdad que fantástico en este sentido, lo que dice Cristina, ¿no? Sí, ¿Y por qué, Fernando, esa estructura narrativa, ¿no? A dos voces? ¿Qué has pretendido? Porque eso le da agilidad a la novela y le da un puntillo ahí de perspectiva. Explícanos. Sí, bueno, pues una de las cosas también que me estoy metiendo muchísimo más que antes es en la primera persona, ¿no? Bueno, como esto es una historia a dos, como dice el título, entonces exige dos primeras personas, vamos a decir, ¿no? Dos voces distintas. Aquí no hay un narrador ¿no? El narrador fuera, no, simplemente yo pongo a mis personajes, ¿no? Es que lo de comedia romántica es en sentido incluso muy literal, es una comedia, es como una especie de pequeña obra de teatro, porque también es un decorado muy sencillo, es un piso y otro, no hay más, ¿no? Entonces, yo pongo, tú cuando vas al teatro no hay alguien que te esté contando la obra, tú ves a los personajes, cómo se mueven, cómo hablan, pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, hay un personaje que se habla, te metes incluso hasta dentro de su conciencia, como decía Cristina, ¿no? Te metes hasta el fondo y el otro lo mismo, ¿no? Entonces, les ves actuar por sí mismos e interactuar entre ellos, ¿no? Era necesario que hubiera dos voces completamente diferentes, pero complementarias, claro. Pero muy ágiles también estas voces, porque dan mucha energía a la historia, ¿no? Que pasa, que lo lees y y ya está, ya se ha terminado. Es que no puede ser, porque es que es muy ágil la historia y los diálogos nos da mucha agilidad en toda la historia. La verdad es que ha sido muy divertido leerla en esta época, o que necesitas algo que te dé un poco de aire fresco, ¿no? Porque es que necesitas casi airearte un poco. Y la verdad es que ha salido esta novela en un momento me parece a mí muy agradable para todos. Nos ha proporcionado un respiro un poco, ¿no? Ni tanta profundidad, ni tanta... No, es que vamos a airearnos un poco, ¿no? Y esta novela ha servido para esto, sí. Pero incluso no simplemente como escapismo, ¿no? Sino como, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Es decir, cómo podemos oxigenar nuestra vida, ¿no? Para personas que lo necesiten o que en un momento dado, ¿no? A ver, no es un libro de autoayuda ni de marcar pautas de comportamiento, pero sí de mostrar eso, una vida como podría ser de otro modo, ¿no? De que no sea simplemente pues eso, de estar encerrados en nosotros mismos, como estamos muchas veces, sino, bueno, qué pasa cuando te abres a otra persona y es una persona adecuada para ti, ¿no? Es muy optimista la obra, la verdad es que es muy optimista, ¿eh? Es que te da un chute de energía brutal. Sí. Y se agradece que sea algo con lo que nos podemos identificar todos, un bloque de pisos, una vecina, un vecino al que observas. Este confinamiento, bueno, pues que también nos ha hecho pensar en este sentido, nos ayudas a entender que se le puede dar un vuelco, ¿no? A nuestra situación, a ver las cosas de otra manera, con ese toque que tú haces, ¿no? Entonces, creo que ha sido como muy oportuna y muy interesante contar con ella justo en este momento, ¿no? O sea, tú ya, por supuesto que tenías esta idea, pero en este momento concreto creo que parece que haya estado pensado, ¿no? Para sacar adelante una obra como esta tan adecuada para el momento que estamos viviendo, y un soplo de aire fresco también, ¿no? Lo que decía Cristina, ¿no? Entonces, en este aspecto estamos encantados de contar con este libro, Fernando, en nuestra editorial, y muy felices, porque creo que también, bueno, pues ha sido también un cambio que nosotros estamos viendo, ¿no? Experimentando contigo, y creo que los lectores podrán valorarlo. Si te han seguido un poco, si no, a partir de ahora seguro que con esta conversación empiezan a seguirte, porque apetece saber más de ti y leerte por todo lo que han contado también Cristina y Ángela. O sea que fenomenal. Aquí hay muchos espectadores, pero por ahora están un poco como escuchando y agradeciendo un poco los comentarios. Sí que es verdad que ahora, Fernando, me gustaría que de cara a los que nos están oyendo y a los que nos oirán a través de esta grabación,
nos lances un poco tu mensaje. ¿Qué nos va a aportar Confinados? ¿Por qué? Y lánzanos esta propuesta tan interesante. Pues lo que es Confinados, como he dicho al principio, es un movimiento de rebeldía ante la situación que estamos viviendo. Es un movimiento de rebeldía optimista, de tomar esta realidad con sentido del humor, con esperanza, ¿no? Manteniéndose firme en valores y en solidaridad con los demás, ¿no? No es un momento aunque sea un momento de quedarse cada uno en su casa, ¿no? Es un momento también de pensar en los demás y de abrirse a los demás, ¿no? Yo creo que en una situación que podría ser perfectamente real, ¿no? Aunque tiene ese aire romántico y ese aire tan, bueno, tan mágico en ese sentido, aunque pueda parecer magia, el amor es magia pura. Si uno lo piensa, es una cosa sobrenatural. Por mucho que le quieran dar explicaciones psicosomáticas o reacciones bioquímicas dentro del organismo, que bueno, que efectivamente existen, ¿por qué con esa persona en concreto y no con otra? No con otras millones de personas. Bueno, aquí ¿no? me están diciendo que les ha encantado este espacio y cómo hemos hablado del libro, cómo lo hemos planteado. Aquí me lo comentan, no tengo nombre. Y luego hay una persona que se llama Fernando y dice, estoy de acuerdo en que Confinados es muy teatral. De hecho, creo que se podría llevar a escenas sin ningún problema. Y por otro lado, me he acordado de Asesinato en Manhattan. ¿Ha habido alguna inspiración en este sentido? Qué buena pregunta. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando, mi tocayo, porque precisamente además para que nadie me quisiera acusar de copia o plagio, los he citado expresamente en la novela. Tanto a Misterioso Asesinato en Manhattan como La Ventana Indiscreta, ¿no? Que son dos referencias muy importantes en este sentido, que ocurre lo mismo, ¿no? Con un presunto asesino que no sé qué, en fin. Las he citado expresamente no porque han sido inspiración, sino porque, bueno, pues según venía desarrollándose la historia, veía esas concomitancias, ¿no? De hecho, los personajes en un momento dado se preguntan, porque han visto esas películas, las conocen y dicen, oye, a ver si es que tenemos demasiada imaginación y se nos está yendo la olla, ¿no? Con esto. Y bueno, un poco sí se le va la olla, también es cierto, pero bueno, no sé, eso luego que lo descubran los lectores que todavía no han terminado de leerla, ¿no? Pero bueno, como me preguntabas al principio, bueno, es un mensaje eso de la vida como podría y debería ser. Fenomenal. No sé si Cristina y Ángela también quieren cerrar un poco nuestra charla con su opinión sobre el libro, sobre lo que les podéis dejar como último mensaje a los lectores para que se animen y lean Confinados. Bueno, pues yo de lo que he estado comentando durante esta tarde, pues creo que Fernando conserva, aunque él dice que ha experimentado, sigue conservando su estilo. Vais a encontrar un tipo de lectura elegante, donde está empapada de un lenguaje culto, pero quiero decir, tampoco abigarrado ¿no? Y con sentido del humor, con ironía, con una trama enredosa que te mantiene en tensión, con esos dos personajes tan acoplados que al principio pues me parece que se están dando ahí zascas, por decirlo en lenguaje coloquial, continuamente, ¿no? Cristina, Jorge tiene ahí un poco de bastante aguante, súper divertida, original, brillante los diálogos y pues eso, conservando pues esas melodías que hemos dicho y esos encuadres de cámara. Eso es lo que, bueno, es mi opinión y bueno, y altamente recomendable. Yo añadiría, porque ya has dicho mucho, Ángeles, ¿vale? Añadiría solo que es un chute de optimismo, ¿vale? En una época que mundialmente se está viviendo pues como un desastre, porque el tema del COVID está
muy presente, pues ha sido como eso que decíamos, ¿no? Un soplo de aire fresco que te da un chute de optimismo, que te deja con una sonrisa en la boca cuando lo terminas. Y esto se agradece muchísimo porque es bueno leer temas más profundos, más tétricos, pero a veces algo alegre, divertido y mordaz, pues se agradece muchísimo. Y esto en estos momentos es que es una aventura ideal. Sí, sí. Fenomenal, fantástico. Entre tanto, Fernando nos ha hecho otra pregunta que aprovecho para trasladarte. Fernando dice, soy lector habitual y veo en algunos personajes masculinos un hilo entre ellos. Por ejemplo, Pablo en Kismet, Martín en Viento de Guerra y Jorge. ¿Podríamos decir que son todos unos caballeros? ¿Qué hay del autor en ellos? ¡Wow! Eso sí que es un lector Gracias, habitual. Fernando. Muchas gracias. Sí, ese sí que es un lector habitual. Sí, hay un punto en común, ¿no? Hay un punto en común que es otra de las cosas que decía al principio, no sé si son caballeros, ¿no? Son hombres que intentan lidiar con su realidad y con la vida como buenamente pueden, con la educación que les han dado y con sus armas emocionales, ¿no? Y desde luego sí que saben escuchar, que es lo que decía al principio. Son gente que sabe escuchar, que sabe ver más allá de, pues eso, de una cara bonita o de una cara fea o de un decorado de cartón piedra que nos están poniendo inadecuadamente, ¿no? Y es gente que, bueno, que mantiene los mismos valores, sí que son personajes en ese sentido respetuosos, bueno, que les gusta preocuparse por, como decía antes, preocuparse por los demás, no es alguien que bueno, yo voy a lo mío y ya veremos qué pasa, no, sí tienen ese nexo común, ciertamente, e incluso hasta con otros personajes también, masculinos, ¿no? Cada uno tiene sus peculiaridades porque, bueno, incluso hasta viven en épocas distintas, pero, bueno, pero es lo que decía antes, ¿no? Yo creo que hay determinadas actitudes y determinadas formas de ser que yo creo que son válidas en el tiempo y en el espacio. Y, bueno, y como son personajes más complementarios que protagonistas, ¿no? Como decía, sí, yo creo que son los personajes femeninos los que en un momento dado tienen el peso específico, ¿no? de la trama. Hay incluso hasta personajes que están escondidos, ¿no? En mi primera novela, el personaje con el que yo me identifico no es el protagonista de la novela, sino es otro que es secundario y que, bueno, que solamente aparece y desaparece, pero es realmente mi más alter ego, ¿no? En ese sentido. No es que los demás lo sean, pero, por ejemplo, ahí quise poner una especie de alter ego por detrás del personaje principal. Los demás ya son, los de las demás novelas, bueno, pues son gente con pinceladas de aquí y de allá. En fin, los escritores somos gente que todo lo hacemos objeto de novelable. O sea, como se suele decir, una amenaza de un escritor es: ten cuidado que te puedo sacar en mi próxima novela. Entonces, eso es algo... Entonces, bueno, pues los construyes con un poco en plan Frankenstein, ¿no? Con un poco lo mejor o lo más peculiar que puedas encontrar de distintas personas. El otro día estuve mirando un directo en Instagram de un escritor que se llama Paco Santos, porque, bueno, me gusta mucho y también, sí. No sé si nos está viendo, saludos por si acaso, y dijo algo que me quedó mucho, a ver si también lo cumples. Dijo que el escritor tiene que ser honesto como persona, pero que somos mentirosos los escritores, porque sus novelas mienten mucho. Se inventan muchas cosas, pero que nada tienen que ver con su vida. ¿Realmente en tus historias hay algo de ti? ¿O también eres muy mentiroso, ¿no? que te lo inventas todo. Mentiroso compulsivo, además. Yo me identifico mucho con los thrilleros.
¿Sabéis lo que son los trileros, no? Sí. Bueno, pues es genuino. Es decir, tú le tienes al lector leyendo una cosa y tú, el lector cree que la bolita está en ese vaso, ¿no? Y sigue ese vaso por aquí, por allá y tal, luego resulta que no está ahí, ¿no? Claro. Es decir, eso es. Antes la he medio citado, pero hay una frase de este escritor turco de Orhan Pamuk que acaba una de sus novelas diciendo: no hagan caso a Orhan. Bueno, es un personaje que se supone que es su madre, pero bueno, no le hagan caso a Orhan porque es capaz de contarnos cualquier mentira, incluso la más grande y la más gorda que exista, con tal de que la historia sea hermosa y no la creamos. Es una frase que a mí, bueno, Qué dije, bonito. yo quiero ser así, yo quiero ser un mentiroso, pero que mis lectores se queden encantados con el flautista de Amelín, pero porque la historia sea hermosa y se la crean y la hagan creíble, ¿no? Bueno, pues eso es... Lo consigues, Fernando, lo consigues, de verdad. Ay, muchas gracias. Bueno, creo que ya no queda ninguna otra comentario. No me queda más que agradeceros profundamente este momento tan especial que hemos vivido aquí, los cuatro. Felicitar a Fernando García Pañeda por su magnífico libro Confinados y, por supuesto, por toda su trayectoria que tan bien nos han mostrado tanto Cristina como Ángela. Y solo también deciros que os quedéis con realismo romántico, con rebeldía optimista y con sentido del humor. Aquí os esperamos la próxima vez, no sé si confinados o no, pero hasta muy pronto y gracias por estar aquí. Enhorabuena a todos y hasta pronto. Muchas Gracias a vosotros. por este lujo, Chao. porque esto ha sido un lujazo. Gracias a todos, muchas gracias. Adiós. Adiós.